Después de haber vivido como todos los seres del planeta, finalmente renació como los seres a los que tanto odiaba. Había nacido como un humano, el cual fue nombrado como Li Jane. Por primera vez en su existencia, Li Jane comenzaba a sentir amor y felicidad. Sin embargo, todo cambió el día en el que se convirtió en un desastre, pues su madre fue asesinada, dejándole como su última voluntad que, sin importar lo que pasara, debía vivir. Deja tu comentario y like para saber que no eres un maldito robot. ¿Por qué estaba tan obsesionado el policía con Li Jane? Aunque había muchas razones, Li Jane había entendido que era por su orgullo, pues los humanos se enorgullecían de su capacidad para comprender el mundo y le temen a las cosas que no pueden entender. Justo por eso, el policía había intentado terminar con él, pero en su lugar había matado a una humana. Li Jane recordaba las últimas palabras de su madre que lo incitaban a vivir, mientras pensaba que no podía coexistir con más humanos, pues podría terminar lastimando o matando a otro humano, al igual que pasó con su madre. Impulsado por las últimas palabras de esta, había decidido algo y al momento siguiente los policías se asombraban al ver a Li Jane corriendo entre lágrimas y mientras lo hacía pensaba que, sin importar lo que tuviera que hacer, tal como deseaba su madre, viviría. Mientras corría por el tejado, Li Jane se volteó con una mirada de odio que asustaba al policía, quien rápidamente gritaba preguntando qué estaban haciendo ahí parados, pues el monstruo se estaba escapando. Y mientras corría hacia el coche, gritaba que entraran todos, argumentando que ahora estaba débil y sería la oportunidad perfecta para atraparlo. Unos pocos minutos después, perseguían a Li Jane sobre el campo de flores en el que jugaba con su madre, y al llegar ahí, Li Jane comenzaba a disminuir su paso hasta detenerse por completo. Esto sorprendía al policía, pues Li Jane parecía estar listo para entregarse. Al momento siguiente, todos se bajaron del auto mientras el policía se reía preguntando qué pasaba, para después preguntar por qué no intentaba correr nuevamente. Li Jane preguntaba a qué se refería con correr y mientras se secaba las lágrimas exclamaba que no podía hacer nada allá, pues podría lastimar a su madre. Y al momento siguiente, Li Jane se disculpó. Los policías no entendieron esto y Li Jane explicó que las personas que mató antes, las personas que mató hoy e incluso ellos, todos deberían de haber tenido una madre o alguien que los ame, tal y como él tenía. Al escuchar esto, el policía se rió diciéndole que para ser un niño hablaba bastante bien y Li Jane le respondió que entendía que había hecho cosas malas, sin embargo, eso también aplicaba para los humanos, pues ellos matan sin remordimiento, contaminan, destruyen y lo estropean todo. Uno de los policías preguntaba a qué demonios se refería, mientras que Li Jane decía que siempre se había cuestionado por qué revivía una y otra vez y justo ahora por qué consiguió tales poderes. Y mientras Li Jane decía que finalmente lo entendía, rayos comenzaron a salir de su cuerpo. Esto asustó al policía, quien observó cómo Li Jane cerraba su puño y al instante todo comenzó a temblar, mientras que un serio Li Jane exclamaba haber nacido para llevar a su especie a la extinción. Esto asustó a los policías y el jefe se sorprendió al mirar cómo Li Jane saltó varios metros. En ese instante, el tiempo parecía haberse detenido y todos observaron a Li Jane en el cielo, que rápidamente comenzó a descender y como si fuera un meteorito impactó con ellos. Incluso las flores comenzaban a desaparecer. Tras eso, el auto del policía estaba boca abajo y los policías yacían aplastados. Mientras tanto, Li Jane observaba al jefe de policías, el cual mencionaba que él tenía la razón y estando a punto de morir aplastado mencionaba que él era un monstruo que tenía que morir, argumentando que un monstruo como él no podía existir en este mundo. Por eso, Li Jane le daba la razón, mencionando que tenía que haber acabado con él. El policía observaba atónito como Li Jane le decía que había fallado intentando destruirlo y como consecuencia todos los humanos en el mundo, hasta el último sentiría su ira. Por esto el policía grita y justo después es asesinado por Li Jane. Al caer la noche, Li Jane estaba cargando a su madre por un campo de cultivos y continuó haciéndolo sin detenerse. Quizás era porque estaba cansado, pero Li Jane había comenzado a escuchar la voz de John Seal, que ahora no podía tener al mismo tiempo que recordaba con tristeza todos los momentos y todas las sonrisas que su madre le había dedicado. Incluso había recordado su rostro al momento de nacer y las palabras que tantas veces había escuchado. Finalmente, Li Jane las respondió diciendo que él también la amaba.
Tras unos días, Li Jane estaba reflexionando que los años que había pasado con su madre se habían sentido como un instante en comparación con los millones de años que ya había vivido. Sin embargo, ese pequeño instante significó todo para él, pues logró sentir un amor que jamás había experimentado, acompañado de una felicidad infinita. Sin embargo, Li Jane era consciente de que su madre se había ido, pues ella había muerto por su culpa. Li Jane pensaba que la vida y la muerte jamás habían sido tan dolorosas para él. Sin embargo, tras recordar las palabras de su madre que lo impulsaban a vivir, continuaba caminando mientras decía que lo haría por su madre. Un tiempo pasó y en las montañas un hombre se encontraba intentando cazar un pájaro y cuando tuvo la oportunidad, disparó. El hombre celebraba esto con felicidad. Sin embargo, algo lo sorprendía. Había un niño mugroso y andrajoso y al acercarse el hombre le pregunta cómo fue que llegó aquí, pues este lugar es un campo de caza peligroso. Li Jane bajaba la mirada observando al pájaro mientras que el hombre preguntaba si era la primera vez que veía un faisán, preguntándole si acaso no era grande, pues para él era el más grande que había visto. Rápidamente Li Jane preguntó si acaso estaba orgulloso y sin demora había comenzado a manifestar sus poderes mientras lo miraba con una mirada asesina. Sin embargo, el hombre solo suspiró y le preguntó dónde estaban sus padres, dejando a Li Jane desconcertado y tras un silencio menciona que ambos han muerto. Al escuchar esto, la cara del hombre cambió a una de tristeza y acto seguido le daría su chaqueta exclamando que es invierno y mientras terminaba de acomodársela preguntaba por qué llevaba ropa tan corta. Esto extrañaba a Li Jane y se sorprendía más cuando el hombre lo tomaba del brazo y le decía que lo acompañe a su casa. Esto sonroja a Li Jane. Unos minutos después llegarían a la casa donde estaba una anciana esperando y el hombre le preguntaba qué hacía esperando en el frío, pues ya le había dicho que entrara. Después de que Li Jane tomara un baño, todos se encontraban comiendo mientras el hombre decía que hoy comerían una suave carne de faisán y al ver que Li Jane no comía, le preguntaba si acaso no tiene hambre. Sin embargo, él no contestaba. Pero un ruido llamó su atención y el hombre explicó que hay una construcción en curso por la montaña diciendo que lo habían llamado resort y al ver que el chico no decía nada, le preguntó qué lo traía por estas montañas y Li Jane respondió que solamente había caminado hasta llegar aquí y por esto el hombre le mencionaba que aquí no había nada y tampoco era el mejor lugar para un niño. Mencionaba que mañana irían a la aldea a pedirle al alcalde que alguien se encargue de él, pues además también necesita ir a la escuela. Al ver comer a Li Jane, el hombre le daría un pequeño golpe en la cabeza que extrañaría a Li Jane, y el hombre con una sonrisa decía que en la escuela debía aprender a cómo hablarle con respeto a sus mayores. Dejando a Li Jane sin palabras, en la noche, Li Jane observaba imágenes de la familia de este hombre dándose cuenta de que su padre había muerto y se había quedado solo con su madre, quien ya era una anciana. Li Jane no podía dormir por más que lo intentaba. A la mañana siguiente, el hombre observaba a Li Jane, el cual estaba usando sus ropas de cuando era niño, y al ver que le quedaban largas se pondría a acomodarle la ropa, y tras un momento el hombre decía que ya debían irse y con una sonrisa le dice a su madre que en un rato volvería, por lo que su madre hace un ademán de despedida, mientras que a Li Jane le llamaba la atención que la mujer no hablara, y poco después Li Jane le dice, «Madre, no estás hablando», por lo que el hombre se burlaría de él preguntándole si acaso no sabía usar los honoríficos. Esto molestaba un poco a Li Jane y rápidamente el hombre menciona que ella no puede escuchar, y Li Jane le pregunta por qué le seguía hablando a pesar de que no lo puede oír, y el hombre responde que aunque no se pueda comunicar con ella, lo sigue haciendo, pues ellos podían sentirlo y eso era todo lo que importaba. Después de eso, una lluvia había comenzado y por esto el hombre diría que estaba lloviendo y expresaba su preocupación por Li Jane, pues con una lluvia tan fuerte él se resfriaría, y, al ver una pequeña cueva le dice, «Vamos a protegernos ahí». Sin embargo, encima del lugar al que ellos se dirigían estaban los restos de la construcción y por la lluvia un tronco comenzaría a moverse y en unos instantes se desprende con el suelo provocando una avalancha de tierra y tras esta terminar se vería al hombre enterrado y sangrando. Sin embargo, no le daba importancia a eso y le preguntaba a Li Jane si acaso estaba bien. Li Jane estaba sumamente sorprendido y rápidamente corre y comienza a escarbar en la tierra, mientras que el hombre preguntaba qué debería hacer y Li Jane le grita que debía esperar un minuto, pues él lo sacaría rápidamente. Sin embargo,
el hombre menciona a su madre. Lee Jane preocupado lo observaba y rápidamente se daba cuenta de que el hombre había muerto. Lee Jane se lamentaba y mientras estaba frente al hombre recordaba algo. Recordaba que él había dicho que la montaña estaba en construcción. Lee Jane se preguntaba qué debería haber dicho y mientras miraba la lluvia caer pensaba, resort. Un rato después, Lee Jane caminaba en la lluvia con el cuerpo del hombre a sus espaldas y en un momento algo llamaría su atención y por esto bajaría la cabeza con tristeza, pues la madre del hombre había llegado y la mujer estaba impactada al ver a su hijo en tal estado, dejando caer el paraguas. Tiempo después, la lluvia se detuvo y en la casa del hombre, Lee Jane se encontraba sentado mientras reflexionaba con pesar. Había hecho todo para sacarlo y tras cerrar sus ojos recordaba lo que había pasado ese día con los policías, la forma en la que terminó con los últimos. Y en un momento recordaría que le había dicho al policía que extinguiría a la humanidad. Sin embargo, Lee Jane aún seguía pensando, pues algo lo hacía dudar, aún no sabía si era lo correcto, y justo después recuerda cómo su madre lo corregía porque había dejado un examen en blanco. Y Lee Jane le había respondido que no lo resolvió porque no sabía, pero su madre molesta le diría que aunque no supiera las respuestas, tenían que resolver el problema, argumentando que no debía vaciar sus respuestas. Y Lee Jane le respondía apartando la mirada que no sabía cómo hacerlo. Después de recordar eso, Lee Jane había decidido algo, y tras de eso el tiempo pasó, y la apertura del resort daba comienzo entre aplausos y celebraciones por parte de los dueños. El dueño del resort se encontraba recibiendo felicitaciones de todos, sin embargo, algo llamaría su atención y preguntaba qué era eso. Dándose cuenta rápidamente de que era un niño y por eso preguntaba enfurecido si acaso no había seguridad en la entrada en un día tan importante, y el guardia responde que lo echaría ya mismo, dejando calmado al dueño. Rápidamente el guardia se acercó a Lee Jane diciendo que no podía entrar y debía irse, sin embargo, algo lo había asustado, pues detrás del niño estaban los demás guardias masacrados. Mientras que Lee Jane pensaba en unas palabras que le decían, no lo sé, resuélvelo, era su madre quien le decía que era mejor 20 puntos que 0, y con una sonrisa mencionaba que tenía permitido equivocarse. Lee Jane miraba seriamente al guardia, el cual yacía en el suelo asustado, observando la mano ensangrentada de Lee Jane mientras éste recordaba que su madre le decía que debía escribir lo que él quisiera, y por esto Lee Jane decía que no debía dudar más, y ante el guardia asustado, Lee Jane con una mirada sombría anunciaba que iba a matarlos a todos, mencionando que en realidad él quería hacerlo. Tras un rato, Lee Jane se encontraba pensando que los días mejoraban y mientras observaba un poblado pensaba que día a día los humanos aumentaban, dándose cuenta de que no era fácil extinguir a los humanos. Sin embargo, con sangre en sus manos y un montón de cuerpos a sus espaldas pensaba que podía hacerlo. Luego de eso, Lee Jane se encontraba en la lápida del hombre mientras pensaba que no sabía si era por la muerte del hombre, pero su madre murió como si estuviera durmiendo a los pocos días. Esto ponía triste a Lee Jane, sin embargo, también reflexionaba algo, sabía que primero tenía que entender correctamente su poder, pues ahora tenía todos los poderes de la existencia. Sabía que podía hacer cualquier cosa, pero el problema era claro, si no era consciente de ello, su cuerpo solo era el de un humano frágil. Lee Jane sabía que no podía usar sus poderes de esa forma, pues así no lograría nada. Después de un año, un maquinista manejaba un tren, sin embargo, se sorprendía al ver a un niño en las vías que se encontraba inmóvil. El maquinista, sorprendido, intentaría frenar, sin embargo, era tarde y el niño había sido atropellado y tras eso se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Por esto, el maquinista salió tan rápido como pudo, sin embargo, se sorprende cuando se da cuenta de que no hay rastro de ningún niño en las vías. Mientras que Lee Jane se alejaba pensando que con la resistencia de los dientes de Sabgat, hizo posible tener una gran resistencia incluso de forma inconsciente. Tras eso, otro año había pasado y ahora la comunicación con todos los seres vivos se había hecho posible. Sin embargo, no era una comunicación verbal, en otras palabras, era telepatía. Para Lee Jane fue más fácil de lo que pensaba, pues encontraba esta habilidad algo parecido a un sexto sentido que para él fue fácil desarrollar. Además, Lee Jane se había dado cuenta de que la comprensión de las características de cada especie jugaban un papel importante, pues el hecho de que su cuerpo fuera humano fue algo importante. Lee Jane se había dado cuenta de que la mayoría de los seres vivos eran como los humanos y esto era algo que Lee Jane encontraba cuestionable. Después de eso,
Pasaron 5 años y su cuerpo ahora era de un adulto y como ahora estaba en su mayor capacidad, Li Jane quería mantener esa edad durante mucho tiempo, y esto lo hizo posible con la habilidad de una tortuga. 10 años pasaron después de eso y el mundo cada vez estaba más y más contaminado, mientras que Li Jane se había dado cuenta de que su telepatía no se limitaba a seres vivos, pues también se podía usar en tierra, agua y plantas, pero eso no significaba que en todo hubiera vida. Sin embargo, él podía sentir que el planeta estaba sufriendo y no era solo eso, también estaba muriendo. 30 años después, Li Jane se dio cuenta de que tal habilidad se podía entrenar y además de eso dicho entrenamiento no tenía límites. Ahora incluso podía evaporizar montañas con solo pensarlo, además también se había dado cuenta de que podía combinar habilidades, lo cual significaba que todos los preparativos para destruir a la humanidad estaban listos y con todo el poder entre sus manos, Li Jane se preguntaba si debía hacerlo justo ahora. Observando una ciudad, pensaba que para él era algo simple, pues al aplicarle calor y presión al piso, tras repetirlo, eso causaba un terremoto. Mientras sus pies se conectaban con todas las múltiples placas tectónicas, Li Jane pensaba que en un momento hubo un terremoto que dejó al mundo en ruinas y él podría causar un terremoto a nivel mundial en 6 lugares del mundo al mismo tiempo. Li Jane sabía que los continentes estaban divididos en 36 grupos y la mitad ya estaba bajo el agua. Sabía que al provocar dichos terremotos, ningún humano podría sobrevivir. En otras palabras, ese podría ser el fin de los humanos, la extinción de la cual tanto hablaba. Pero Li Jane tenía un problema. Por alguna razón, al observar un grupo de aves se sentía culpable. La razón era simple, no solo morirían todos los humanos sino una cantidad astronómica de seres. Sin embargo, Li Jane ya estaba decidido y se repetía a sí mismo que lo iba a hacer una y otra vez. Sin embargo, no podía evitar sentirse mal y, pensando que solo tenía algo más de 20 años, se preguntaba si acaso no tendría que ver primero cómo son los humanos. Sin embargo, se contradecía, pues pensaba que eso ya lo había sabido desde siempre. Pero al recordar a su madre y al hombre que lo ayudó, había decidido no hacerlo ahora, pues pensaba que de todos modos podría terminar con todo en el momento en que él quisiera. Li Jane sabía que no había razones para apurarse. Tras eso, Li Jane observó múltiples mares, playas y se dio cuenta de que al poco tiempo todo se arruinaba. Los bosques también sufrían, pues eran rápidamente ocupados por los humanos que contaminaban. Li Jane se había dado cuenta de que ningún lugar estaba fuera del alcance de los humanos, pues incluso el lugar en el que se encontraba, hasta hace poco tiempo, había árboles y plantas que desprendían un hermoso aroma, pero ahora era una carretera. Por esto, Li Jane se detenía mientras pensaba que ya lo había decidido, los humanos eran desagradables y había decidido matarlos a todos ahora mismo. Sin embargo, una luz llamaba su atención, un automóvil venía directo hacia él. Li Jane no entendía qué era eso que emitía tanto ruido y al ver un automóvil moderno que lo cegaba, activaba sus poderes pensando que esto era nuevo. Al instante, la carretera comenzó a destruirse y por esto la mujer en el auto daba un volantazo mientras que desde arriba una gran roca se desprendía y al verlo la mujer intentaría esquivarla, pero al ver a Li Jane no sabría qué hacer. En ese momento, Li Jane observó a la chica y al instante recordó algo, recordó a su madre, la cual se asemejaba mucho a esa mujer. Li Jane sabía que esta persona iba a morir, pues una gran roca estaba a punto de aplastarla, por lo que en un instante desaparecería lanzándose a gran velocidad hacia el automóvil y tras saltar en este Li Jane parte en dos la roca, dejando al auto sano y salvo. La mujer estaba asustada y tenía los ojos cerrados y por eso no vio lo que hizo Li Jane, sin embargo al abrirlos veía a un chico encima de su auto que la miraba fijamente. Esto asustó a la chica y en ese momento una pequeña roca se desprendió y cayó, cayendo justo sobre el vehículo, impactando en la cabeza de Li Jane, quien a pesar de todas sus habilidades podía sentir un gran dolor. Al instante, la chica aceleró el vehículo provocando que Li Jane saliera disparado. En el suelo, Li Jane no entendía cómo había pasado esto, pues el poder seguía funcionando aún cuando estaba desmayado. Sin embargo, al ver a la chica lo había entendido. La chica se acerca a él y le gritaba mientras sus ojos se cerraban, mientras que Li Jane se daba cuenta de que era demasiado parecida a su madre y eso lo había desconcentrado. Los ojos de Li Jane se cierran mientras Li Jane cree que de nuevo, aunque había pasado un tiempo ya, había experimentado la muerte antes y se preguntaba si acaso estaba muerto. Sin embargo, abre sus ojos,
preguntándose cuánto tiempo había pasado, y al ver a la mujer y a una enfermera, Lee Jane no entendía qué había pasado y por eso se levanta de manera brusca entre gritos. Por lo que la enfermera le dice que debe tener cuidado, pues había pasado poco tiempo desde su cirugía. Por lo que Lee Jane se toca la cabeza preguntándose qué tiene puesto, y la enfermera le explica que como no encontraron ningún familiar hicieron la cirugía sin su permiso y según el médico esta había sido todo un éxito. Justo después, la enfermera le pregunta su nombre y Lee Jane le pregunta mi nombre, por lo que la enfermera le explica que como aún no tienen su información necesita su nombre y tras pensarlo un momento, ambos chicas se sorprenden cuando dice que no se acuerda, mientras que la chica parecida a John Seal se fija en su acento. Sin embargo rápidamente, Lee Jane recuerda a su madre y dice que ya lo recuerda diciendo que su nombre es Lee Jane. Tras un rato, el médico llegó ante la noticia de que Lee Jane había despertado y rápidamente fue informado de la situación de este. No sabían su edad ni dónde vivía, y como todo era desconocido, el médico preguntaba si acaso tenía amnesia, por lo que la enfermera le dice que eso parecía. Mirando a la chica que lo había atropellado, decía que este era un gran problema. Un mes después, la chica era informada de que Lee Jane estaba en sus 20, al menos que pareciera más joven de lo que realmente era, y además no hay registro de sus huellas, nacimiento y ni siquiera podía encontrar su identidad. Por esto, un policía menciona que incluso buscando en grabaciones de las cámaras públicas de hace unos meses no hay nada sobre el chico. Por lo que la mujer menciona que sería inútil seguir buscando y preguntaba qué se hace en estos casos, y el hombre respondía que como era la primera vez que les pasaba algo así era complicado, pues solo recuerda su nombre y ni siquiera está seguro de eso. El doctor había dicho que era amnesia total y hay posibilidades de que sea un inmigrante ilegal. Tras escuchar esto, la chica pregunta qué procede mi papú y el hombre con nervios responde que si tuviera un guardián sería más fácil. La chica reflexiona un momento y pregunta con asombro ¿un guardián? Tras de eso, la recepcionista del hospital pregunta por el guardián de Lee Jane. Esto llama la atención de Lee Jane y pregunta a la chica si acaso la llamó guardián a ella y ella asiente. Justo después, la recepcionista la llama para que firme el alta y tras un momento ella la firma quedando como responsable de él y tras pensar un momento voltea a ver a Lee Jane, el cual parece estar completamente confundido. Pero la chica no le da importancia. Al salir del hospital, Lee Jane nota que la chica está rara y le pregunta si acaso le pasa algo preguntando si acaso está de mal humor, pero la chica lo mira con seriedad y sorprendiendo así a Lee Jane para después decir que esto no era culpa de ella, sino de las rocas que se cayeron y exclama que no tiene por qué sentir culpa o responsabilidad hacia él. Y rápidamente Lee Jane responde que alguien había dicho que era inútil seguir diciendo lo mismo, por esto la chica se quedaría en silencio para después acercarse mencionando que le dijeron que estaba a mitad de sus 20 así que lo reportó como si tuviera 24 años porque mientras más joven mejor, y seriamente le dice que para su información ella tiene 34, así que la diferencia es clara y Lee Jane le responde preguntando si acaso eso no es bastante pues ella había dicho que mientras más joven era mejor. Enfadando así a la chica la cual lo llama mocoso y prosigue mencionando que como es mayor le hablará de forma informal, y Lee Jane asiente, exclamando como guste está bien, pero la chica se molesta y le dice que ella es mayor y le pregunta si acaso también olvidó los honoríficos. Sin embargo, Lee Jane tiene en realidad al menos unos 35.000 millones de años sumando todas sus reencarnaciones, la chica le quita importancia y le dice que la siga y él pregunta a dónde. Por lo que ella le menciona que le buscará un trabajo en el que pueda dormir hasta que recupere la memoria, pero la chica se sorprende al notar cómo Lee Jane la toma de la mano por lo que se aparta y le grita que qué hace y exclama que ya le había dicho que no debía tomar las manos de otros. Lee Jane no entiende por qué y tras un silencio ella le menciona que simplemente no debe hacerlo o si quiere tiene que pedir permiso de antemano y Lee Jane le pregunta si acaso puede tomar la suya y ella se vuelve a molestar diciéndole que debe hablarle formalmente y él le responde ¿puedo tomar su mano? Por lo que ella lo agarra. En ese momento Lee Jane siente algo y mientras caminan, Lee Jane parece recordar algo. Sin embargo no lo hace bien y de manera inconsciente comienza a llorar llamando la atención de la chica la cual lo ve llorando con un semblante triste. Rápidamente ella le pregunta por qué llora, sin embargo él se sorprende y se seca las lágrimas diciendo que no sabía que estaba llorando, mientras de fondo se veían unas flores amarillas que sin saberlo le recordaban a su madre. Si te gusta esta serie,
Házmelo saber en los comentarios y si quieres que suba alguna otra también. Hasta la próxima, guapo, suscríbete.